Bien, se les ha hecho la invitación precisamente a las escuelas de conductores, ya para hablar sobre este tema, porque eh, creemos conveniente, pues, de que ustedes son el primer contacto, ya, con la persona que aspira a obtener una licencia de conducir. Y muchas personas aspiramos a obtener una licencia de conducir sin muchas veces medir las consecuencias, sin medir la gran responsabilidad que conlleva el estar detrás de un volante. Entonces, eh, como parte de los diversos temas, pues, ¿no? Que las escuelas de conductores brindan precisamente a los conductores o a los aspirantes a conductor, ¿no? Creemos conveniente que también en alguna parte, cuando se hable de repente de manejo defensivo, ¿no? O de repente de seguridad vial, no pueda mencionarse acerca sobre los riesgos, las consecuencias o los efectos de conducir a exceso de velocidad. De acuerdo a lo que señala el Manual de Seguridad Vial, ya que es un documento técnico que en este caso ha sido publicado en el año 2017, ya hay una sección que habla sobre los factores contribuyentes a los accidentes de tránsito. ¿Correcto? O sea, ¿qué factores, no? O de qué forma afecta o influye en la ocurrencia de diversos accidentes de tránsito, caso de atropellos, volcaduras, despistes, choques frontales, entre otros, ¿correcto? Entonces, en cada uno de estos accidentes de tránsito pueden existir diversos factores que contribuyen al mismo, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de atropello, pues eh, puede deberse a la presencia de centros atractores o generadores de flujo peatonales en la vía o cerca a la vía, de repente por la falta de puentes peatonales, las faltas de veredas, faltas de cruceros peatonales, ¿no? Falta de zonas escolares, eh, falta de diseño o un deficiente diseño de semaforización, falta de brechas para el tráfico, falta de segregación entre una vía y las zonas peatonales, entre otros. Lo mismo para volcadura. Se pueden deber a diversos factores, ¿no? Mal diseño de la vía, ancho inadecuado de las bermas, diseño del pavimento, ¿no? En despistes también, ¿qué factores pueden contribuir a que un vehículo se despiste? De repente, un ancho de carril inadecuado, pavimentos resbaladizos, ancho del separador central inadecuado, y así sucesivamente. Pero nótese que en todos los tipos de accidentes de tránsito que se señalan acá como factores contribuyentes, hay uno que es en común. Y ese factor común para diversos accidentes es la velocidad excesiva. O sea que la velocidad excesiva puede generar atropellos, puede generar volcaduras, puede generar despistes, puede generar choques frontales. ¿Sí? Es el factor contribuyente común en cada uno de ellos. ¿Sí? Si observamos minuciosamente esta tablita, aparte de la velocidad excesiva, no hay ningún otro factor que se repita, ¿no? Puede haber semejanza entre uno y otro, pero el que sí se repite en todas las clases de accidentes es la velocidad excesiva, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar, ¿por qué la velocidad excesiva puede generar un atropello, una volcadura, un despiste o un choque frontal? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a analizar a lo largo de esta ponencia. Primero vamos a hablar, ¿sí? O como primer bloque, vamos a hablar sobre las estadísticas de siniestros viales. ¿Qué se sabe sobre estas estadísticas? Para ello hemos tomado como fuente el Anuario Estadístico Policial que todos los años se publica. El último documento que se ha publicado ya es acerca sobre la data estadística pues, del año 2022. Y año tras año, ya la Policía Nacional del Perú publica este documento, ya en el cual pues tiene información estadísticas
tanto de accidentes de tránsito, robos, infracciones, denuncias, entre otros, ¿ya? Pero lo que nosotros extraemos es acerca sobre los accidentes de tránsito, ¿no? Que si desean de repente averiguar a mayor detalle, ¿no? Este documento es público, así que lo pueden buscar en la web, Anuario Estadístico Policial 2022, ¿no? Y ahí cuando descarguen en la opción 7, ya está todo lo referente a accidentes de tránsito. ¿Ya? Otra fuente que también he tomado como referencia es el documento publicado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial acerca sobre el informe de víctimas fatales en siniestros de tránsito. ¿Ya? Ahí también hay un dato muy interesante, ¿no? Respecto al tema de la velocidad, que lo vamos a desarrollar. Respecto a lo que señala el Anuario Estadístico Policial de la Policía Nacional del Perú, ya estos son los accidentes en total que se han registrado desde el 2013 hasta el 2022. Ya podemos observar, pues, que son bastantes, ¿no? Hasta antes del COVID, hasta el 2019, ¿no? Se reportaban un promedio de 90.000 accidentes cada año, ¿no? Algunos años más, otros años menos, ¿no? Pero ahí se ha mantenido. Ya en el 2020, ya hubo una ligera reducción en la cantidad total de accidentes, ¿no? Y bueno, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Todos pueden decir sí a raíz del COVID, ¿no? Pero no es que el COVID nos hizo conducir más prudentes, nos hizo conducir más despacio, ¿no? Sino que a raíz del COVID se decretó la inmovilización obligatoria, ¿correcto? Y disminuyó el número de viajes y como consecuencia disminuyó el número de accidentes. ¿Sí? Entonces, pero nótense que esa reducción pues ha sido mínima, ¿no? Desde 95.000 a 57.000, pues estamos hablando de una reducción más o menos entre el 38 al 40%, ¿no? Y pese a que hemos estado pues en inmovilización más de las tres cuartas partes o el 75% del año 2020. ¿No? Bueno, en el 2021 volvió a aumentar el número de accidentes y en el 2022 también, cerrando el año 2022 con 83.897 accidentes. Ahora bien, sabemos pues que en los accidentes pueden existir solo daños materiales, como también pueden existir lesiones o daños personales, ¿no? Y respecto a las lesiones, ya pueden haber pues lesiones leves, lesiones de gravedad o inclusive fallecidos. Ya respecto a esto último, los fallecidos, acá en la parte inferior de este gráfico se muestra en puntos cuántas personas han fallecido en estos últimos 10 años. ¿Ya? Y en promedio podemos decir que hasta antes de la pandemia, 3.000 personas fallecían en promedio cada año a consecuencia de los siniestros viales. En el 2020, una ligera reducción, pero en el 2021 pueden notarse que se recuperó el promedio de cada año, pese a que la cantidad total de accidentes no llegó a su promedio de 90.000. Esto quiere decir que la tasa de mortalidad aumentó. Si dividimos cantidad de accidentes entre el número de fallecidos, podemos sacar ese coeficiente, ¿no? De que la tasa de mortalidad. Y bueno, y en el año 2022, ya en total, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú, se registraron 3.328 fallecidos. Bueno, eh, habíamos mencionado que el exceso de velocidad puede generar choque, puede generar despiste, puede generar atropello, ¿no? El choque puede generar choque frontal o volcadura. Y precisamente estas clases de accidentes, pues son los que mayormente han participado o se han registrado, ¿no? Principalmente el choque y el despiste, ¿no? Recordemos que de acuerdo a los factores contribuyentes en accidentes de tránsito del observatorio, perdón, del Manual de Seguridad Vial, ¿cuál era el factor común? La velocidad excesiva, ¿no? Entonces,
De los múltiples accidentes que han ocurrido, ¿sí? Algunos de estos pudieron haberse debido a la velocidad excesiva, ¿no? ¿No? Pudieron, ¿no? Ya sea, han podido generar choques, han podido generar despistes, atropellos, entre otros. ¿Ya? Ahora, otro dato interesante que menciona, en este caso, ya no el anuario estadístico policial, sino el informe de víctimas fatales en siniestros de tránsito, ya es la cantidad total de fallecidos, donde se han ubicado estos fallecimientos. Y precisamente este documento determina que el 71.7% ya de los fallecidos se registraron en las carreteras. Una diferencia bastante abismal en comparación a lo que se detecta en una zona urbana, caso de una avenida, calle, jirón o autopista, o vía expresa o pasaje. En las avenidas, ya de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, es donde se han registrado la mayor cantidad de fallecimientos. Eso en el año 2021. ¿Sí? Entonces, un poco meditemos, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de que en una carretera hayan tantos fallecimientos? Si el máximo flujo de vehículos está en las zonas urbanas, si el máximo nivel de conflicto entre usuarios están en las zonas urbanas. Me refiero a conflictos entre vehículo con vehículo en una intersección o en una bifurcación, o vehículo con peatón, en el caso de zonas de tránsito peatonal, ¿no? O en el conflicto también ahora, ¿no? Con los usuarios de vehículos de movilidad personal, el caso de los ciclistas, los que manejan scooter, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Por qué en carreteras? Por una sencilla razón. En carreteras se viaja más rápido, se viaja a mayor velocidad. Y tal como indica el manual de seguridad vial, pues la velocidad excesiva es un factor contribuyente para cualquier tipo de accidente. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial indica ya que como causa general, el casi 70% de los accidentes se debe a la imprudencia del conductor. O sea, conductores que voluntariamente y realizaron una acción sin medir los riesgos, sin medir las consecuencias, y como resultado ocasiona un siniestro vial. ¿Correcto? Ahora, esa acción voluntaria pueden ser, pues, no, una maniobra temeraria, un cambio brusco de carril, ¿no? De repente el desobedecer una señal de tránsito, como por ejemplo pasarse la luz roja o exceder la velocidad, entre otras, ¿no? Por eso que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha determinado como causa específica, ya, mayor detalle, ¿sí? Y la que más predomina es el exceso de velocidad. Indica que el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en siniestros viales. Dicha causa ha generado el 30.6% de los fallecidos. O sea que el 30% o el 30.6% de los fallecidos en siniestros viales se debe al exceso de velocidad. Es por eso, ¿no?, de que en las carreteras, ¿sí?, se registran la mayor cantidad de muertes o de fallecidos en siniestros viales, porque basta un error humano, ¿sí?, a alta velocidad, ese error se vuelve incontrolable. ¿Qué efectos me genera el exceso de velocidad? Bueno, puede generarme efectos en el propio funcionamiento del vehículo, puede generarme efectos en la actitud o en la capacidad del conductor, así como efectos en la propia seguridad o en los propios sistemas de seguridad que tenga el vehículo. En el caso de los efectos mecánicos o funcionamiento del vehículo, vamos a ver qué relación hay directa o inversa conforme se aumenta la velocidad. Y observamos que hay una relación inversa entre el aumento de velocidad y la capacidad de frenado.
Lo que quiere decir que conforme viajo a mayor velocidad, la capacidad de mis frenos o la capacidad de frenado va a disminuirse. Seguramente han podido experimentar ya de que cuando se viaja a velocidades altas, vamos a suponer 100, 120 kilómetros por hora, si es que lo han hecho, ¿no? Al momento de pisar los frenos, como que prácticamente no responde. Porque tanta es la fuerza motriz, ¿no? Tanta es la fuerza del movimiento, ya de que el pedal de freno ya no puede ir contra toda esa fuerza motriz, ¿no? Y llega un momento en que no responde, ¿no? Hay que estar bombeando el pedal de freno para que recién empiece a reaccionar. Otro efecto mecánico es que, y en este caso es una relación directa, es que a mayor velocidad hay mayor desgaste de los neumáticos. Por eso que cuando hay un frenado a alta velocidad, ese neumático o esa banda de rodadura está tan caliente que se empieza a desgastar como mantequilla, ¿no? Está tan caliente por la alta fricción que hay por la velocidad. A mayor velocidad, por ende, también hay mayor consumo de combustibles, porque está sobrepasando el punto de consumo óptimo, ¿no?, del vehículo. Otro de los efectos que genera, pues, en el conductor. El conductor, mientras viaja a más velocidad, va a requerir mayor distancia de frenado. Y acá precisamente podemos observar, ¿no? Se va a requerir mayor distancia de frenado, ¿no? Acá hay una tabla referencial para condiciones ideales, pero podemos observar que a más velocidad se requiere mayor distancia de frenado. Otro de los efectos es de que como conductor, si voy a mayor velocidad y sé que necesito mayor distancia de frenado, mientras no requiera frenar o mientras voy conduciendo, también debo guardar una mayor distancia de seguridad con el vehículo que va delante mío. Seguramente hemos escuchado hablar o de repente hemos enseñado, ¿no?, lo que es el tema de la regla de los 3 segundos, ¿no? Y claro, este es algo referencial porque eh, mientras existan más condiciones adversas, ¿sí?, la distancia de seguridad también tiene que ser mayor. Como por ejemplo, si estamos conduciendo en bajada, si el pavimento se encuentra húmedo o mojado, resbaladizo, o si la, hay neblina, la visibilidad es bastante limitada, ¿no? Entre otras condiciones adversas. A mayor velocidad, el conductor va a tener menor ángulo de visión, hasta tal extremo de formarse lo que se llama el efecto túnel. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, si un conductor viaja a una determinada velocidad, vamos a suponer 65 kilómetros por hora, va a tener un campo visual aproximadamente de 70 grados. No es mucho, ya, pero puede visualizar casi todo lo que está frente a su parabrisas, ¿no? Como podemos observar acá en la primera imagen que se observa en el lado superior izquierdo. Va a poder observar la vía, los elementos que se encuentran a los lados de ella, ¿no? Incluyendo acá al ciclista que va a un lado, ¿no? Para este ejemplo, si aumenta la velocidad, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, su campo visual se reduce de 70 a 42 grados. Y para este caso, solamente va a poder enfocar su mirada hacia la mitad del parabrisas. Para este caso, ya no va a poder ver al ciclista. Y si sigue aumentando la velocidad, pues ese campo visual se reduce aún más. Y como ven, ya se va formando como un círculo, y en el caso extremo es lo que se llama el efecto túnel, donde el conductor solamente tiene enfocada su mirada sobre el carril por el que va circulando. Ya no está en la capacidad de visualizar los elementos que se encuentran en los laterales, como por ejemplo las señales de tránsito, como por ejemplo los usuarios que van en aledaños o que pueden estar detenidos en las zonas aledañas, o inclusive el vehículo que
va en el carril contiguo que posiblemente lo quiera adelantar o lo esté adelantando, ¿no? Entonces, hay bastante riesgo conforme vaya aumentando la velocidad. Con mayor velocidad, pues voy a tener menor control del vehículo, ¿no? Porque muy aparte de que la fuerza de movimiento es tan fuerte que los frenos no van a responder, hay otras fuerzas externas que interactúan sobre el vehículo, que en este caso es las fuerzas del viento, ¿no? Y esta fuerza que me genera movimiento, en este caso la aerodinámica, actúa sobre el vehículo, pues, ¿no? Y empujándolo hacia arriba, como también hacia abajo. ¿Mm? Hay casos de los vehículos convencionales que esa fuerza eólica o esa fuerza del viento hace de que el vehículo prácticamente empiece a levitar, ¿no? Porque, o sea, es tan fuerte, producto de la velocidad, que el vehículo se va impulsando hacia arriba, ¿no? Es por eso que los vehículos para competencias automovilísticas tienen otro diseño, de tal manera que esa fuerza eólica que impulsa hacia arriba sea lo mínimo posible y más bien por el contrario, ¿no? Ayuda a que el vehículo se mantenga mayor tiempo posible, pues, ¿no? Cerca o impregnado al pavimento. Ahora, pero a eso también tenemos las fuerzas laterales, como por ejemplo cuando adelantamos un vehículo de mayores dimensiones o estamos pasando por un muro cercano, como por ejemplo estamos saliendo de un túnel, ¿no? O también tenemos el tema de las fuerzas físicas que actúan cuando circulamos en curvas. Y si circulamos a una velocidad no prudente, va a haber un desequilibrio entre esas fuerzas y el vehículo pues termina despistándose, ¿no? Entonces es necesario siempre mantener una velocidad adecuada de acuerdo a las diversas circunstancias de la vía, ¿no? Ahora, eh, hay muchos conductores con los que he conversado en su oportunidad y a veces dicen, no, por eso yo me preocupo en la seguridad, por eso que tengo mis sistemas de seguridad, ¿no? Siempre me compro mis vehículos con bolsas de aire, siempre uso el cinturón de seguridad, entre otros sistemas, ¿no? Y está muy bien, definitivamente. Pero también hay que ser conscientes de que estos dispositivos pues reducen su efectividad conforme viajemos a más velocidad. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo conducir teniendo el cinturón de seguridad, magnífico. Voy a estar siempre fijo en mi asiento, ya sea como piloto, como copiloto o como cualquier otro ocupante. Magnífico, ¿no? Mantengo fijo a mi asiento. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si el vehículo termina totalmente destruido? ¿Cómo va a quedar, en este caso, el cuerpo de ese ocupante que está dentro, en ese asiento? También destruido, ¿no? Claro, funcionó el cinturón de seguridad, pero en este caso no lo salvó porque la velocidad fue, o mejor dicho, la alta velocidad generó una fuerza de impacto muy fuerte. Lo mismo, pudieron activarse las bolsas de aire, pero tanta fue la fuerza de impacto que la bolsa de aire terminó reventándose, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta de que estos dispositivos son muy buenos definitivamente, pero tienen sus límites. No significa, ¿no?, de que debemos conducir, de que nos va a salvar, en este caso, de sufrir lesiones ante cualquier accidente a cualquier velocidad. Obviamente que no. Acá también otra relación que hay es de que a mayor velocidad de producirse el accidente, mayor va a ser esa fuerza de golpe o esa fuerza de impacto, ¿sí? Acá en la parte izquierda ya se muestra un comparativo de cómo sería la sensación ya del impacto comparada con la caída en la caída libre desde un edificio. Y por ejemplo, el chocar a 90 kilómetros por hora genera una fuerza de impacto equivalente como caer desde el piso 11, ¿no? Imagínense, desde el piso 11, ¿no? Estoy seguro que nadie sería capaz o estaría dispuesto pues a saltar de esa altura, definitivamente que no.
¿no? Ni para pensarlo, ¿no? Entonces, eh, una persona que aspira a conducir, pues tiene que tomar en cuenta ello, ¿no? Para saber de que no es bueno, ¿no? Conducir a alta velocidad, ¿no? Por todos los efectos que genera. No, hay que tomar en cuenta que la relación que hay entre la energía liberada al momento del impacto es directamente proporcional al peso del vehículo, ¿sí? O sea que mientras que el vehículo sea más pesado, mayor va a ser esa energía que se va a liberar, ¿sí? Es directamente proporcional. Pero también, eh, pero también es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, al cuadrado. ¿No? O sea, quiere decir que si yo duplico la velocidad de conducción, independientemente de cuál sea la masa o el peso de mi vehículo, ya la fuerza de impacto o la energía que se va a liberar a raíz del impacto no se va a duplicar, sino se va a cuatriplicar, porque es el cuadrado de la velocidad. ¿Ya? Entonces, como conductores o futuros conductores, tenemos que tomar en cuenta ello. No tenemos que tomar en cuenta ello porque basta que aumentemos 1 km/h más, ¿sí? Las consecuencias podrían ser peores, ¿no? Y acá precisamente en la parte izquierda tenemos el gráfico comparativo. Por ejemplo, el chocar a 30 km/h es comparado como caer desde el segundo piso. ¿Pueden haber lesiones? Sí, pero lesiones leves. Pero si ya aumento a 50, ya la comparación sería desde caer del cuarto piso. Ya estamos hablando de lesiones serias. Imagínense el impacto a 70 km/h. Y a 90, como ya dijimos, ¿no? La sensación es como saltar desde el piso 11 de un edificio. Y definitivamente que saltar desde esa altura, ¿no? Es una muerte casi segura. Y precisamente, ¿no? Mayor fuerza de impacto, mayor posibilidad de muerte. Para el caso que mencionaba, ¿no? De chocar a 90 km/h o 96 para ser específico, me genera la posibilidad de muerte de un 92%. ¿Sí? El 92% de probabilidad de morir en el acto. Y si sobrevivo, ¿sí? También hay una alta posibilidad de morir en el corto plazo, dentro de los 30 días posterior al accidente. Ahora, el riesgo no solamente es en choques, en atropellos es mucho mayor. En atropellos, la alta posibilidad de morir basta solamente con un atropello a 60 km/h. A 60 km/h solamente tengo el 10% de posibilidades de sobrevivir y con lesiones graves. Por eso que cuando transitemos por zonas urbanas, por zonas donde hay alto tránsito peatonal, hay que conducir a baja velocidad. Porque en el caso, ¿no? En el caso ya de que repentinamente cruce un peatón, ya, que el impacto sea con la menor fuerza. ¿Para qué? Para tratar de no generarle lesiones. O por último, que éstas sean leves, ¿no? Seguramente habrán escuchado de que 30 kilómetros hacen la diferencia entre 30 y 60. ¿Sí? A 30 km/h, las posibilidades de sobrevivir son altísimas. Sin embargo, a 60 son muy bajas. Ahora bien, esta problemática del exceso de velocidad no es solamente acá en Perú, y no es solamente acá en Perú, sino son en varios países a nivel mundial. Inclusive es una problemática que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, ya que menciona de que cada año, a consecuencia de los accidentes de tránsito, mueren en promedio 1.250 millones de personas. ¿Sí? Perdón, 1.250.000 personas, o sea, 1.25 millones de personas en todo el mundo. Y el 30% de estas muertes por accidentes de tránsito se deben al exceso de velocidad. Una realidad bastante similar a lo que acá en Perú
ha evaluado el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Es por ello también que se han decretado en una primera oportunidad el primer decenio de seguridad vial y ahora, y en los últimos años, el segundo decenio, que precisamente estamos dentro del periodo, ¿no? Que es desde el 2021 hasta el 2030, y cuyo objetivo de este segundo decenio es reducir las muertes, no tanto reducir los accidentes, sino reducir las muertes en un 50% al 2030. ¿Sí? Es uno de los objetivos que acá en Perú también se está implantando a través de la política multisectorial de seguridad vial. Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de control de velocidad? ¿Cómo se debe controlar o gestionar la velocidad? Menciona pues que hay que concentrarse o enfocarse en 5 ejes o en 5 enfoques. Primero, en construir o modificar las vías de tránsito a fin de que incluyan características que calmen el tráfico, ¿no? O en otras palabras, vías de tráfico calmado, vías que sean amigables con los peatones, vías que sean seguras, ¿sí? Vías que permitan, ¿no? Que permitan evitar o al menos mitigar la gravedad de un accidente, ¿sí? Vías eh, humanas, como en algún momento leí en un libro, ¿no? Hay un libro escrito por Juan Carlos Dexter que dice vías humanas, ¿no? Que las vías sean más amigables, que sean más acordes con el peatón, con el usuario vulnerable. Otro de los enfoques que menciona la Organización Mundial de la Salud es fijar límites de seguridad adecuados a la función que cumple cada vía de tránsito. Si es una vía escolar, ¿qué límite de velocidad debe tener? Si es una vía comercial, ¿qué límite de velocidad debe tener? Si es una vía eh, local, caso de un jirón, una calle, ¿qué límite de velocidad debe tener? Si es una avenida, ¿qué límite de velocidad debe tener? ¿No? Y precisamente sobre estos últimos, calles, girones o avenidas, es que en los últimos años se ha hecho un reajuste. Tercer enfoque, hacer cumplir los límites de velocidad. No solamente establecerlos en la norma o en las señales, sino que las autoridades competentes deben fiscalizar el cumplimiento de estos límites, ¿no? Por parte de los conductores. ¿Qué otro enfoque? Lograr de que los dispositivos que nos brinda la tecnología se convierta en parte integrante de los vehículos. O sea, que la tecnología que se implementa en los vehículos, pues ayude, ¿no? Ayude, en este caso, a monitorear, ¿no? El cumplimiento de los límites de velocidad. Y finalmente, sensibilizar sobre los riesgos del exceso de velocidad, que es lo que venimos realizando en diversas capacitaciones y es lo que también pretendemos hacer a través de esta capacitación. Pero no solamente a ustedes como instructores de escuelas de conductores o escuelas de manejo, sino que ustedes repliquen esta información, pues, ¿no? A todo conductor o todo aspirante a conductor, ¿no? Porque recordemos que dentro del triángulo de la seguridad vial es, ¿no? O los factores que contribuyen son la persona, el vehículo y el entorno. En el caso de la persona necesitamos, pues, usuarios más seguros. ¿Y cómo podemos tener usuarios más seguros? ¿No? Sensibilizándolos, capacitándolos antes de que empiecen a hacer uso de la vía. Acá precisamente mencionaba, ¿no? Sobre algunos de los enfoques, sobre fijar límites adecuados a la función que cumple la vía, ¿no? Sobre los límites de velocidad en zonas urbanas, que se ha modificado, lo que antes era 40 para calles o jirones se redujo a 30. Esto tiene su sustento precisamente en la posibilidad de atropello eh, a una velocidad de 30.
Recordemos, ahí el 90% de posibilidades de sobrevivir, mientras que 40, no. La posibilidad de sobrevivir es menor. Lo mismo en avenidas. Lo que antes era 60 se redujo a 50. A 60, la posibilidad de sobrevivir solamente era un 10%. En cambio, a 50, la posibilidad de sobrevivir es a un 50%. Por eso que se han reducido los límites. Lo mismo en carreteras que cruzan centros poblados. Se han establecido las mismas cifras. 30, tanto para zona escolar, comercial y hospital, y 50 en caso que sean zonas netamente residenciales, ¿no? Y a fin también de que ambas cifras pues sean fáciles de recordar. Hacer cumplir los límites de velocidad. La SUTRAN, en este caso, como autoridad competente en materia de tránsito dentro de las vías nacionales y departamentales, continuamente fiscaliza en los tramos considerados de alta concentración de accidentes. Fiscaliza los límites de velocidad con estos equipos pues, que se llaman cinemómetros. También se fiscaliza apoyándose de los dispositivos tecnológicos que cuentan los buses que prestan el servicio de transporte a nivel nacional, ¿no? O los buses interprovinciales, ¿no? Gracias a esa transmisión GPS, SUTRAN recoge esa información y ayuda a fiscalizar, ya si es que los vehículos exceden o no los límites de velocidad. Sobre las acciones de sensibilización, bueno, ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Hablando ya sobre los riesgos del exceso de velocidad en diversas capacitaciones, sean virtuales, como las que estamos conectados en este momento, o también presenciales, ¿no? Visitando varios centros, ¿no? Inclusive centros de evaluación hemos visitado, ¿no? Para que de manera masiva difundir esto. Y es por eso que ahora que los hemos invitado a ustedes como escuelas de conductores, pues también eh, puedan replicar, ¿no? Acerca sobre los riesgos del exceso de velocidad, ¿no? Que el objetivo de un aspirante a conductor no sea solamente obtener su licencia de conducir, que ese no sea el objetivo final, ¿no? Sino que el objetivo sea, ¿no? De que sea un conductor responsable, un conductor seguro, un conductor defensivo. Finalmente, las consecuencias por el exceso de velocidad, porque así como se fiscaliza y el exceso corresponde a una infracción, ¿qué sanciones generan, ¿no? Por el exceso de velocidad? Como sabemos, el exceso de velocidad está catalogado como la infracción M20, ¿no? De acuerdo a la tabla de infracciones del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, ¿sí? Pero hubo el ajuste. Precisamente esta infracción se hizo de forma escalonada o se hizo de forma gradual. Lo que antes era solamente infracción M20, desde el 14 de enero del 2022, ya pasó a ser M20A, M20B y M20C. La diferencia está de que mientras más supere el límite de velocidad, ¿sí? Mientras más supere el límite de velocidad, mayor va a ser la sanción económica. Y no solamente eso, sino que mayor van a ser los puntos que acumule en su sistema de licencias, en su sistema de puntos de licencia de conducir. Recordemos que todo conductor tiene un límite de 100 puntos. Y basta con una infracción por exceso de velocidad, solo una, ya completa, ya puede generar 50 puntos o más. Imagínense que tenga dos, ya llega a su límite de 100 puntos. O puede que tenga puntos acumulados de otras infracciones, ¿no? Que ha podido cometer, ¿no? Entonces, y esto se hace con el afán de que precisamente el conductor sepa que las sanciones económicas son carísimas y que lo vea tanto por el lado de los riesgos como por el lado económico. De que en el caso de que sea detectado excediendo la velocidad, la multa va a ser tal, ¿no? Que, como quien dice, va a ser un golpe al bolsillo. Que sienta, ¿no? La sanción, que sea consciente de la consecuencia económica que lo pueda afectar. Por tanto, la opción es prevenir. Prevenir
el exceso de velocidad. ¿Mm? Como verán, acá hay un recorte que dice, si corres más, mayor es el peligro. Por tanto, también mayores son las sanciones. Recuerden que un conductor que llega al límite de los 100 puntos firmes, ¿sí?, acarrea una suspensión de 6 meses. Entonces, imagínense, una persona que aspira a obtener su licencia de conducir para que seguramente le ha conllevado cierto esfuerzo para que en algún determinado momento sea suspendido. Y más aún si ese conductor se dedica al rubro de transporte. O sea que su licencia de conducir, muy aparte de ser un título habilitante, también es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Sensibilizar a sus conductores, pues, ¿no? Sobre las consecuencias, pues, ¿no? Del exceso de velocidad, ¿sí? Muy bien, señores. A ver, gracias por su atención.